Preguntas frecuentes sobre SARS-CoV-2, elaborado por Estrada Carrasco Itzel, Fuentes Jiménez Luis, Mendoza Juan, Jessica Jacqueline. Recordando un poco lo acontecido en 2009, este año apareció una influencia que causó alarma en el sistema de salud, porque se trataba de una combinación de una cepa totalmente nueva. En marzo de este año, tanto en México como en Estados Unidos, se detectaron casos de neumonía atípicos. Para abril de este mismo año, la OMS dijo que alertó a México sobre casos inusuales de neumonía, pero que las autoridades negaron que se tratara de una epidemia. A mediados de abril, el virus fue identificado en Estados Unidos y se anunció que tenía un fuerte contenido de virus porcino. Pero a finales de este mes, se dijo que su genoma era una combinación de influenza aviar, influenza porcina e influenza humana. Desde el mes de marzo, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y de Control de Enfermedades comenzó a reunir datos que llamaban la atención, porque no correspondían con los comportamientos habituales de la influenza estacional invernal. Es importante destacar que no se intuían aún grupos de edad prioritarios, así como tampoco se establecía de manera clara el criterio de fiebre. Estos lineamientos que se estipularon incluían medidas de precaución tanto como para el personal de salud como a la población en general, entre las cuales destacaban el lavado de manos con agua, jabón y alcohol gel, el aislamiento de los pacientes con síntomas de vías respiratorias, el uso de barreras de protección como guantes, cubrebocas, entre otros, así como evitar cualquier tipo de contacto físico como saludos, abrazos, besos, etc. Que recordando son los mismos lineamientos que se han estado dando con el coronavirus. Ahora, hablando de los virus de la influenza A y B son de relevancia médica en México y en algunas partes del mundo por causar infecciones respiratorias severas que pueden ocurrir en forma epidémica estacional o intrapandémica casi en todos los inviernos del hemisferio norte. La capacidad de los virus de la influenza A y B de sufrir cambios antigenéticos graduales en sus dos antígenos de superficie, la hemaglutinina y la neuroaminidasa, complica la vacunación contra esta enfermedad. El tipo de cambio ante antigénicos menores o deslizamientos antigénicos resulta de la acumulación de mutaciones puntuales de los genes que transcriben para estas proteínas. La presencia de inmunidad en las poblaciones a los antígenos de superficie reduce el riesgo de infección y en el caso de que se establezca la infección disminuye la severidad de la enfermedad. Los anticuerpos dirigidos contra un determinado tipo o subtipo del virus de la influenza ofrecen protección limitada o ninguna contra otro subtipo. Los subtipos H1N1, H1N2 y H3N2 de la influenza A son los que han circulado en los últimos años. Sin embargo, cepas de influenza A en aves pueden contener combinaciones de algunos de los 15 posibles subtipos de maglutininas y de los nuevos subtipos de neuroaminidasas. Esta es la razón para la incorporación de 3 cepas diferentes en la vacuna correspondiente a cada periodo de actividad de influenza, y es por ello que el dinámico proceso de variaciones antigenéticas asegura la renovación constante de huéspedes susceptibles en las poblaciones y constituye también la base virológica de las epidemias. La diferencia de la influenza con otros puntos en la historia es por la respuesta ante las epidemias. En la actualidad, es la disponibilidad de mejoras en los sistemas de vigilancia epidemiológica y de difusión de información. También mejores protocolos de control de infecciones hospitalarias, la disponibilidad de antivirales efectivos para disminuir la transmisión, los síntomas y potenciales complicaciones asociadas y un mejor manejo de terapias intensivas en pacientes con insuficiencia respiratoria severa. El impacto de la epidemia de 2009 de influenza en México ha sido significativamente controlado por las medidas impuestas por las autoridades de salud pública en México. La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de la Salud, en coordinación con el INDRE y la Dirección General de Epidemiología, han actualizado en forma temprana y efectiva y transparente las medidas utilizadas para controlar el actual brote de influenza en México han incluido la vigilancia epidemiológica de casos de neumonías bacterianas en general, confirmados de influenza en salas de emergencia, hospitales, terapias intensivas, así como de contactos para prevenir la transmisión, el uso de oseltamivir y zanabamir para disminuir síntomas y potenciales complicaciones, la aplicación estricta de medidas de control de infección hospitalarias, el aislamiento de casos y la posible cuarentena de contactos. En ese tiempo, México demostró al mundo la aplicación moderna y acertada de las medidas de distanciamiento social en forma temprana para el control de los brotes de influenza,
como cierre de escuelas, iglesias, eventos deportivos, entre otros. Estas medidas se han aunado a la comunicación efectiva y veraz con la sociedad civil y la educación de la población respecto a la epidemia. La colaboración internacional en el control de pandemias de la influenza es crítica. ¿Qué otras opciones tienen las personas asintomáticas para detectar que tienen el coronavirus? En primer lugar, detectar a una persona asintomática puede ser un tanto complejo, debido a que las personas que no presentan signos y síntomas generalmente no deciden hacerse un estudio, quizá por un pensamiento de no enfermedad y dan por hecho el estar sanos. Sin embargo, si por alguna razón se decide hacer un estudio, se debe contemplar las siguientes consideraciones. ¿Ha estado en contacto con alguna persona sospechosa o enferma de COVID-19? Si la respuesta es sí, ahora debe tomar en cuenta el tiempo, es decir, cuándo fue el día en que estuvo en contacto con la persona sospechosa o enferma, ya que a partir de estas respuestas dependerá el tipo de prueba a realizar. En primer lugar, la RT-PCR es una prueba que se puede utilizar en este tipo de casos, ya que permite la detección de los restos genéticos del virus en el paciente, independientemente de que si cursa o no con los síntomas. Otras opciones se basan en la detección de anticuerpos, con la finalidad, en este caso, de saber si es asintomático o si en algún momento estuvo en contacto con el virus SARS-CoV-2. Entonces, estas pruebas son por medio de las pruebas rápidas que detectan IgM o IgG y las pruebas de anticuerpos neutralizantes. Las pruebas rápidas que detectan IgM se recomienda realizar a los 7 a 10 días después de haber estado en contacto con una persona enferma o sospechosa. Las pruebas que se basan en la detección de IgG, en las que pueden ser las pruebas rápidas o las pruebas de anticuerpos neutralizantes, se recomienda realizar aproximadamente después de 10 días en adelante de haber estado en contacto con la persona enferma o sospechosa. Primeramente se debe de saber que es una persona asintomática. Una persona asintomática es aquella que no tiene síntomas. Por lo tanto, se va a cursar la enfermedad sin ninguno de estos y nunca podrá presentarlos. Esto quiere decir que los macrófagos presentaron a las células presentadoras de antígeno este virus, y de su vez estas presentaron a las células T, lo que quiere decir que esta persona ya tiene inmunidad hacia este virus. ¿Cómo compruebas que el virus del SARS-CoV-2 no fue inventado por los científicos? Esto se puede comprobar mediante el material genético. Se hace a partir de codificar el material genético del SARS-CoV-2 y cuando este se obtiene se compara con los virus que están en los laboratorios para ver si no hay similitudes. Este es el método más sencillo y el que se ha ocupado. Este trabajo ya fue realizado por el Dr. Robert E. García, profesor de la Universidad de Tolveno, Estados Unidos, y uno de los miembros del equipo de investigación. ¿Por qué tardan tanto en hacer una vacuna? Bueno, una vacuna no se desarrolla de la noche a la mañana. Necesita llevarse a cabo un proceso estricto para garantizar la seguridad y eficacia de esta. Durante este proceso se llevan a cabo fases de investigación clínica con la finalidad de recolectar datos y con base en estos determinar si es segura o no, y también si cumple con los objetivos de generar inmunidad en los individuos, pero previamente todo comienza desde la investigación básica del laboratorio, que busca la comprensión de la enfermedad, factores epidemiológicos, factores asociados, mecanismos de patogenicidad, entre otros aspectos. Este proceso puede durar entre 2 y 4 años aproximadamente. Posteriormente comienza la etapa preclínica. En esta etapa se usan sistemas de cultivo de tejido o cultivos de células y también pruebas en animales para ver los resultados experimentales sobre la eficacia y tolerancia, así como las dosis seguras para la siguiente etapa, que es la fase clínica 1. En esta fase se evalúa inicialmente la seguridad de la vacuna, la dosis máxima tolerable, así como posibles efectos secundarios. Normalmente se usa un grupo de entre 20 y 80 voluntarios en etapa adulta y sanos. Después sigue la fase clínica 2.
El número de participantes aumenta entre 100 y 500 voluntarios, incluidos aquellos infectados o en grupos de riesgo. En esta etapa se estudia la seguridad, capacidad inmunógena, diferentes dosis propuestas, programa de vacunación y métodos de administración. Después sigue la fase clínica 3. Los enfermos van a recibir la vacuna, que luego se somete a pruebas para determinar su efecto y efectos secundarios, que en grupos pequeños no pudieron ser observados. El ensayo involucra la vacuna experimental contra un placebo. En esta fase se determina la dosificación final y un empaque, para posteriormente llevar a cabo la aprobación oficial. Una vez que se tienen los resultados de la tercera fase, la vacuna tiene que ser aprobada por las autoridades regulatorias como la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, quien puede hacer sus propias pruebas, o la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos. La carga viral mínima cambia sin infecciones a través de ojos o vías respiratorias. No, se ha visto que el virus de SARS-CoV-2 no entra por los ojos. La única entrada es por nariz y boca, pero como tal aún no se conoce la carga mínima viral. Lo que se ha observado es que depende mucho del grado de exposición de la persona. Es decir, que si una persona sospechosa de COVID-19 estuvo en contacto con una persona sana más de 15 minutos y sin mascarilla en espacios cerrados como en un coche o plazas, es muy probable que la persona se haya infectado, pero si se respetan las medidas sanitarias, es poco probable que la persona sea infectada.